Si la Fórmula 1 y MotoGP corriesen juntos, en Montmeló, en la tercera vuelta, los monoplazas estarían doblando a las motos. Si los Fórmula 1 y los Supercars corriesen juntos, en Spa-Francorchamps, los monoplazas estarían doblando a los Supercars en la quinta vuelta. Si la Fórmula 1 y los IndyCar corriesen juntos, en el circuito de las Américas, en 16 vueltas, los Fórmula 1 estarían doblando a los Fórmula Indy. ¿Por qué los Fórmula 1 son tan endiabladamente rápidos? Te vamos a contar eso y algunos secretillos de la Fórmula 1. Desde Chilpancingo, Guerrero, México, bienvenidos a Garage Hermético. Enciérrate con nosotros. Hay guiones con los que disfruto mucho pensándolos y haciéndolos, y este es uno de ellos. Antes de contaros por qué los monoplazas de Fórmula 1 son los aparatos, los vehículos con motor y ruedas más rápido, no del mundo, del universo, dejadme que os aclare una cosa. Este es un vídeo de datos, de cifras, de tecnología, de lo que me gusta a mí de tratar de ver las cosas bajo otra perspectiva, pero no de pilotos. En ningún momento voy a decir, ni quiero decir, que una especialidad o un tipo de vehículos sea más o menos difícil de conducir que otros. Pues es una pena. Es una pena, pero yo creo que eso, si queréis, puede ser otro vídeo. Os voy a contar por qué los Fórmula 1 son tan rápidos, pero antes os quiero demostrar por qué son tan rápidos. 4 contra 2. Nos vamos a Montmeló, uno de los pocos circuitos donde compite la Fórmula 1 y MotoGP. A ver, para abrir boca te voy a dar unas cifras. El récord en coches todavía lo tiene un tal Michael Schumacher en 2006, con un tiempo de 1:14.637. El de motos, caerá este año seguro, de momento lo mantiene Alex Espargaró desde 2023, con un tiempazo 1:28.686. Es decir, Michael rodó algo más de 14 segundos más rápido por vuelta. Ahora vamos a hacer algo, yo creo que más práctico, que es comparar la vuelta rápida en carrera de la Fórmula 1 de 2025 contra la vuelta más rápida de MotoGP de 2024, porque cuando hacemos este vídeo aún no se ha disputado esta prueba del Mundial de MotoGP en Montmeló. En este caso, el tiempo de 1:39.664 de la MotoGP pues rivaliza con el 1:15.743 de la Fórmula 1, es decir, casi 24 segundos más rápidos los Fórmula 1 que las motos. Como lo decía antes, he dicho a 3 vueltas en la entradilla, realmente sería el principio de la cuarta vuelta cuando, si corriesen juntos, los Fórmula 1, pues no sé, seguramente Lando Norris o Piastri estaría doblando a Marc Márquez. Hipercar versus Fórmula 1. En el espectacular circuito belga de Spa-Francorchamps, yo creo que mi circuito favorito, se disputan carreras tanto de Fórmula 1 como del WEC, del Campeonato Mundial de Resistencia. En 2024, la vuelta rápida de los Hipercars fue de 2:06.459, mientras que la vuelta rápida de la Fórmula 1 fue 1:44.701. Es decir, los Fórmula 1 fueron por vuelta 21 segundos 758 milésimas más rápido. Como os decía al empezar, en la quinta vuelta los Fórmula 1 comenzarían a doblar a los Hipercars. América contra el mundo. Hay un circuito, corren las dos categorías, la Fórmula 1 y la Fórmula IndyCar, que ya sabéis que se disputa en circuitos ovales, pero también en circuitos ruteros. Es el circuito de las Américas en Austin, en Texas. La vuelta rápida en un IndyCar a este circuito la tiene un piloto al que tenemos especial aprecio, el español Alex Palou, que hizo unos increíbles, un tiempazo de 1:43.171 segundos. En realidad, para los más puristas, que hay algunos que
Hila es muy fino. El tiempo sería 1:43.709, porque en la Fórmula Indy cronometran a la milésima. Pero bueno, la vuelta rápida en Fórmula 1 fue de 1:37.330. Es decir, en este caso los Fórmula 1 son muy rápidos, son los 6 segundos más rápidos, pero bueno, solo quiere decir que en la vuelta, en 16 vueltas, los Fórmula 1 estarían doblando a los Fórmula Indy. Pues sí, son mucho más rápidos. Llegamos a la primera conclusión de este vídeo, que los Fórmula 1 son la categoría hoy día más rápida que se corre de velocidad en circuito cerrado. Ojo, insisto en lo de hoy día, porque no siempre ha sido así. Hubo una excepción, porque en los años 70 se disputó una categoría que se llamaba Can-Am, que se disputaba en Estados Unidos y Canadá, cuyo reglamento era enormemente permisivo. Es la excepción que confirma la regla. Y si te interesa, te lo comentamos con todo lujo de detalles en un vídeo que tienes a tu disposición en esta biblioteca titulado Can-Am más rápidos que los Fórmula 1. Y ahora que ya sabemos y os hemos demostrado que los Fórmula 1 son ampliamente los vehículos con motor y ruedas más rápidos, veamos los motivos por qué son más rápidos. Y para eso vamos a echar un ojo a los diversos reglamentos de todas estas categorías y dejamos la Fórmula 1 para la última. MotoGP, solo 2 ruedas. La mayor desventaja que tienen las motos de MotoGP respecto a la Fórmula 1 es evidente. Solo tienen 2 ruedas. Esto implica que para tomar las curvas se tienen que inclinar y esto limita enormemente las posibilidades que tiene de explotar la aerodinámica y la anchura de los neumáticos. No se pueden utilizar alerones. Me diréis, si las MotoGP utilizan alerones, bueno, comparado con un Fórmula 1 son alerones de juguete. ¿Por qué? Porque cuando una moto va en recta sí que el alerón empuja para abajo, pero cuando se tumba tanto, es que realmente el alerón casi os diría que empuja la moto hacia afuera de la curva. Con el tema de las ruedas pasa lo mismo. Las ruedas de las motos, cualquiera que no tenga una moto, haya visto una moto, verá que no son, digamos, cuadradas como las de los coches, tienen forma de U o de V, con lo cual no puedes hacer ruedas muy anchas. Esas 2 limitaciones se notan y mucho. Sus motores, por reglamento, están limitados a 1000 centímetros cúbicos sin turbo. Y bueno, se dice que dan 300 caballos. Yo creo que 300 no, pero un poquito menos. Y el peso mínimo es de 157 kilos. La relación peso-potencia es brutal. Lo que pasa es que tienen problemas con los caballitos. Es tanta potencia y las motos son tan cortitas que hacen caballitos. Hay un sistema que se llama Hall Slot que impide que salgan sus caballitos y las motos pues realmente son las reinas en las aceleraciones. Hipercars, híbridos y con tracción total. Como los Fórmula 1, los hipercars son híbridos, es decir, tienen un motor térmico y un motor eléctrico. Lo que sucede es que tienen la potencia limitada a 690 caballos, sumando todas las motorizaciones que tengas en el coche. Frente a la Fórmula 1, los hipercars tienen una ventaja muy importante. Tienen varias, pero una especialmente importante. Es que en según qué condiciones, dependiendo de la velocidad sobre todo, pues son tracción total, porque los motores eléctricos van en la rueda delanteras, con lo cual, como os digo, pues actúan como si fueran, bueno, que de hecho son tracción total. Evidentemente, la Fórmula 1, como sabéis, solo pueden tener tracción en el eje posterior. Bueno, en el eje posterior no, en un eje. Otra ventaja es que las ruedas van carenadas. Diréis, bueno, es una ventaja aerodinámica. Sí y no. Sí, porque permite que sean más rápidos en recta, porque las ruedas, cuando están descubiertas y van girando, bueno, son aerodinámicamente un desastre. Estos coches son más rápidos, tienen mejor penetración, mejor CX. Lo que sucede es que tienen limitaciones más importantes que la Fórmula 1 respecto a los alerones y sobre todo respecto al efecto suelo. Otra desventaja de los hipercars es el peso mínimo, que está muy poquito por encima de la tonelada. También os digo que aunque estos coches son herederos directos de los biplazas del Mundial de Resistencia, los modelos más modernos casi todos tienen su piloto prácticamente en el eje central del coche. Fórmula Indy, todos iguales. Es importante que tengamos en cuenta como base de partida una cosa que diferencia enormemente, yo creo que para mí lo que más diferencia a la Fórmula 1 de la Fórmula Indy. A ver, el Campeonato Mundial de Fórmula 1 pretende ser un escaparate tecnológico y un banco de ensayos para las marcas. Yo creo que ese espíritu, en cierto modo, se ha ido perdiendo con reglamentos cada vez más restrictivos.
Pero la idea original era esa y sigue siendo que es el top de la tecnología. En cambio, en la Fórmula Indy se aborda no como un escaparate tecnológico, sino como un espectáculo. Lo que trata el reglamento es de igualar, que los coches sean lo más iguales parecidos para que aumente el espectáculo y, bueno, pues sea más importante pues, el diferencial que marca el piloto. Por eso el reglamento es casi de una copa monomarca, con muchas limitaciones en los motores y con todos los coches que tienen el mismo chasis que está diseñado y fabricado por Dallara. Los motores son V6 de hasta 2,2 litros, con posibilidad de usar el turbo, y lo usan, que alcanzan más o menos los 700 caballos. Eso sí, 700 caballos cuando el piloto recorre un sistema que se llama Push to Pass, que es algo así como el DRS, que está pensado para propiciar los adelantamientos. El peso mínimo está justo por debajo de los 800 kilos sin piloto. Y en cuanto a la aerodinámica, hay una cosa que llama la atención, que el piloto va prácticamente granado, incluso con un parabrisas. Esto se hace más por temas de seguridad que por cualquier otra cosa. Pero el desarrollo aerodinámico de un Fórmula Indy, con todos mis respetos, comparado con el de un Fórmula 1, yo os diría que es casi de juguete, es relativamente sencillo. La Fórmula 1, categoría reina. No estaba en el guión, pero fuera de micro, fuera de cámaras, Rodrigo, que está en todo, me hablaba de la Fórmula E. Bueno, la Fórmula E no la he metido aquí porque, salvo en un circuito muy retorcido, no serían rivales para los Fórmula 1, que son infinitamente más rápidos. Y es que a la Fórmula 1 siempre se la ha denominado, para mí con toda razón, la categoría reina del automovilismo, por lo menos de la velocidad. Bueno, parto de la base de que yo insisto en que, en mi opinión, el reglamento actual de la Fórmula 1 es demasiado restrictivo y de alguna manera merma el ingenio y las ideas de los ingenieros. Eso para mí es una pena. Y es que, bueno, es muy fácil recordar que la Fórmula 1 nos ha dado monoplazas pues con 6 ruedas, propició el uso del turbo, permitió motores de turbina, sistemas de tracción total, llevó la aerodinámica y el efecto suelo a su máxima expresión, planteó coches con un sistema de doble chasis, coches con suspensiones electrónicas, aspiradores que pegaban el coche al suelo, que ya se había explotado, ya se había hecho en la Can-Am, pero en la Fórmula 1 llegó a su máxima expresión. En fin, por citar algunas ideas originales de los ingenieros, algunas propias, algunas imitadas y mejoradas, pero que han dado una variedad tecnológica a la Fórmula 1 que en este momento se ha perdido. También para mí, estoy poniendo pegas, a pesar de que sean los más rápidos, los Fórmula 1 actuales son demasiado grandes y demasiado pesados. Eso se nota sobre todo, se nota siempre, pero sobre todo cuando se llega a Mónaco. Es que un Fórmula 1 tiene el tamaño de una limusina. El reglamento permite hacer coches de hasta 5,63 metros de largo y 2 de ancho. Eso es muy grande. Cuando comencé a seguir la Fórmula 1 con detalle, que sería ya por la segunda mitad de la década de los 70, fijaos que en los Fórmula 1 el peso mínimo, en este caso sin piloto ni combustible, era de 575 kilos. Ahora es de 798, eso sí, con piloto, pero es 150 kilos más pesado y prácticamente un metro y pico más grandes y bastante más anchos. Comentaba Rodrigo que, claro, tiene que ser grandes, los pilotos de ahora son más grandes en general, pero es que también tienen que llevar baterías. Está prohibida la tracción total. Está prohibido pues, coches que tengan más de 4 ruedas. Y los motores son necesariamente V6 de 1,6 litros, turboalimentado y que pueden ser ayudados por 1 o 2 motores eléctricos. Con lo cual la potencia total, eléctrico más combustible, más combustión, son aproximadamente 1000 caballos, de los cuales entre 750 y 800 son de la unidad, digamos, térmica, y los 160 adicionales son de la parte eléctrica. Con lo cual, cuando te quedas sin batería, pues respecto a los demás coches eres una tortuga. La aerodinámica marca la diferencia. Hasta aquí, pues que hemos puesto un montón de pegas a los Fórmula 1 actuales, podéis pensar, bueno, pues tampoco es tanto la diferencia, la ventaja que puede tener la Fórmula 1 con otras disciplinas de 4 ruedas, ya. Pero es que nos falta, he dejado para el final, a propósito, la clave de todo. Y vamos a comenzar por el final contándote qué es el downforce. No hace falta ser un as del inglés, yo no lo soy, para saber que downforce significa fuerza hacia abajo. Y digamos que es el peso aparente que genera los alerones cuando el coche está en marcha y que aprietan el coche hacia abajo. Vamos a ver, te vas a sorprender.
Aquí vas a encontrar datos de todo tipo, no siempre fiables. Y es que también es verdad que estas cifras varían de coche a coche, de año a año y de circuito en circuito. Vamos a comenzar por una velocidad moderada. Una velocidad que yendo por la calle es legal, 120 km por hora. Bueno, en circuito es una velocidad muy baja, salvo en Mónaco, que es una cosa muy especial porque es el circuito más lento del mundial y el que tiene curvas más lentas. Pues bien, a esa velocidad tan reducida para un Fórmula 1 de coche de competición, ya la aerodinámica empuja el coche hacia abajo con casi 1 tonelada de fuerza. A velocidades más rápidas, ya sabéis que la resistencia aerodinámica es una progresión geométrica, pues, no sé, en velocidades cercanas a entre 250 a 300, esa cifra en downforce puede ser el doble o incluso más. ¿Esto qué importancia tiene? Pues os lo voy a explicar. Cuando tú llegas en un monoplaza de Fórmula 1, una curva, que por ejemplo pasas a 250, el coche pesa 800 kilos, es decir, la fuerza centrífuga que tira del coche hacia afuera, que te quiere sacar de la curva, está actuando sobre 800 kilos. Pero la fuerza que pega el coche contra el suelo puede ser como si el coche pesase 3 toneladas. Aplasta el coche contra el suelo, aplasta los neumáticos contra el suelo y hace que el coche tenga una adherencia insuperable. Sinceramente, en televisión esto se aprecia poco. Hay a veces tomas muy rasas de curvas rápidas encadenadas donde realmente se aprecia como el coche toma las curvas a una velocidad absolutamente endiablada. Y es que, como os digo, el paso por curva de un Fórmula 1 es brutal e inigualado por ninguna otra categoría. Eso sí, lo notas cuando vas a un circuito. Yo siempre insisto que, aunque es verdad que una carrera se sigue mejor por televisión, la Fórmula 1, por lo menos alguna vez en tu vida, por lo menos hay que ir a verlo en circuito. Sobre todo si vas a un circuito donde has visto otras categorías. Yo esta experiencia la viví en el año 1987, cuando vi a Mansell en Jerez. Es que en el circuito de Jerez, no sé si lo conocéis, pero hay 2 curvas, antes de la entrada en meta, que es una curva izquierda muy cerrada, hay 2 curvas muy rápidas. Yo ahí había visto correr a GTs, a turismos, a fórmulas de otro tipo. Llegué al circuito, me puse ahí, salió Mansell, calentó ruedas y cuando le vi pasar no me lo podía creer. Me creía que era un coche de slot, que tenía una línea, un carril. Me explotaba la cabeza. Como un coche podía abordar tan rápido una curva. El downforce no es gratis. Hay algo que tienes que tener en cuenta. Es que ese empuje que te proporciona el aire hacia abajo se paga. Se paga en forma de resistencia al aire. Te voy a dar un dato muy revelador. Te va a sorprender. El Mercedes W125, hablo de un monoplaza de Gran Premio, no de Fórmula 1, que la Fórmula 1 está en el 50, pues era un coche, como os digo, de Gran Premio de los años 30 y que alcanzó sin apenas modificaciones en una autopista la velocidad de 432,7 km por hora. Casi un siglo después, la velocidad máxima de un Fórmula 1 está en el entorno, dependiendo de circuitos, 340, 350, más o menos. Es decir, que son más lentos. Pero claro, es que aquellos coches de esos años no tenían ni un solo alerón que los frenase. Solo frenaba el aire lo que era la carrocería, sin más, sin alerones. Yo os he dicho que la ingeniería es el mundo del compromiso y la aerodinámica también, porque vamos a ver, todo esto se puede regular, los alerones, ya lo sabéis, le das un punto, 2, lo puedes cambiar muchísimo. Si tú quieres un coche rápido en recta, es muy fácil, quitas alerón y el coche es rápido en recta, lo que te va a ayudar seguramente a adelantar, pero serás lento en curva y en general serás más lento en tiempo por vuelta. Pero si pones mucha ala, mucha incidencia en los alerones, que el coche se pegue más al suelo, vas a ser más rápido en las curvas, seguramente en una vuelta, pero vas a sufrir para adelantar. Para que entiendas todo esto, si es que no lo entiendes ya, te propongo un experimento. Mano fuera. Te invito a que a 120, a una velocidad legal de pasajero, saques la manita y la pongas primero plana. Y luego vayas dándole más incidencia. A medida que le das más incidencia, vas a notar cómo el aire te empuja la mano hacia abajo, pero también hacia atrás. Cuanto más incidencia, más hacia abajo y más hacia atrás. Como te digo, es que ese apoyo aerodinámico se paga con mayor resistencia al aire. Por todo eso, os decía que os iba a contar algunos secretillos. Muchos de vosotros ya los conocéis. Es que una de las claves de un buen equipo y de un buen piloto es adaptar el coche a cada circuito. No es lo mismo los relajes de todo de un coche para correr en Mónaco que de un coche para correr en Monza. Hablamos prácticamente del circuito más lento, sin duda, y de uno de los más rápidos, si no el más rápido. Es que la velocidad media
la velocidad media en Mónaco está entre 150 y 160 km por hora. Y en cambio, en Monza es un circuito con muchas rectas, curvas muy rápidas, se va mucho tiempo a fondo. La velocidad media es casi, no llega a ser el doble, pero se acerca al doble. Los ingenieros que hacen en Mónaco, que por cierto, además la pista también tiene más baches, ponen suspensiones más altas y más blandas, una dirección que sea más rápida, porque tienes que girar, dar más ángulo a las ruedas, mucho freno, porque está frenando constantemente y los frenos no se llegan a refrigerar, y mucho alerón. En cambio, en Monza es justo lo opuesto. Pues el coche, por culpa del aire, ya va a pesar mucho más. No necesitas poner mucho alerón, no necesitas una dirección tan rápida porque vas a girar muy poquito, y es verdad que las frenadas son muy violentas, pero son muy pocas y da tiempo a que los frenos se refrigeren. E insisto, sobre todo muy poca ala. Esto es lo que los pilotos buenos saben hacer, poner el coche a punto y además conducir dos coches que son el mismo, pero son distintos y se conducen de manera distinta. Conclusión. ¿Cómo me gustan las carreras? ¿Cómo me gustan los coches de carreras? Porque os confieso que a mí todos estos temas me parecen apasionantes. Y es que la Fórmula 1 es apasionante, porque en la Fórmula 1 están los mejores coches, los más rápidos, los mejores ingenieros, los más competentes, los mejores pilotos del mundo, y la mezcla de eso es explosiva y para mí maravillosa. Coche del día. He elegido para coche del día un coche un poquito desconocido, que es el Lotus 88. Para mí es el paradigma, uno de los paradigmas de la imaginación y de la creatividad que tenían Colin Chapman. Era un coche revolucionario, tan revolucionario que la FIA lo prohibió incluso antes de llegar a correr una sola carrera. Y es que era un diseño brillante, porque en esos momentos había ciertas prohibiciones, había unas faldillas que cerraban el coche por abajo, se habían prohibido los elementos aerodinámicos móviles, y que hizo Colin Chapman un coche que prácticamente todo el coche era un alerón y que tenía un doble chasis, de forma que a cierta velocidad la parte superior del chasis bajaba y encerraba la parte inferior y hacía que el coche fuera muy eficaz aerodinámicamente. Fue tan revolucionario que, como os digo, antes ni siquiera de llegar a participar en una sola carrera, la Federación Internacional de Automovilismo lo prohibió. Consultorio. Ramón me pregunta si un coche de calle en el que no puedes pasar de 120 km por hora, la aerodinámica se nota. Bueno, la respuesta es que se nota y mucho, porque la aerodinámica ya hemos visto que influye en la estabilidad, pero también influye en el consumo, influye en la sonoridad. Esto es muy importante, se nos olvida. En un Fórmula 1 si suena o no suena, da igual, pero en un coche de calle no. Hay coches que a 100 meten un ruido, sobre todo lo notas cuando te metes en un coche más antiguo que otro. Todo eso importa y mucho. Y te vuelvo a decir lo mismo. A 120, o si vas en moto ya lo sabrás, saca la mano por la ventanilla y ya verás que te parecerá una velocidad baja, pero la potencia de tu motor, la mayor parte, hasta un 80%, se gasta en vencer la resistencia aerodinámica. Alfredo dice que si no me da pena que en la Fórmula 1 se hayan prohibido cosas como los motores de turbina, la tracción total, coches con más de 4 ruedas, el efecto aspiradora y tantas cosas. Que si no me da pena. La respuesta, fijaos, yo creo que pocas veces en este consultorio he tenido tan clara la respuesta y ha sido tan breve. Sí, me da pena. Llegamos al final de este vídeo. Fijaos, yo cuando hago vídeos busco ideas que os interesen a la mayor parte de vosotros. A veces tengo éxito y a veces no. Pero hay vídeos como este que es que disfruto mucho haciéndolos y yo creo que a muchos de vosotros os gustan, os pueden interesar. Me interesa mucho, cuando hago estos vídeos un poco especiales, que me digáis en comentarios qué os ha parecido. Pero bueno, os leeré en comentarios. Muchísimas gracias, porque si habéis llegado hasta aquí tenéis mucho mérito. Gracias por estar ahí. Si no os habéis suscrito, suscribíos. Gracias por los likes. Gracias por compartir el vídeo. Gracias por haceros miembros del canal y ayudarnos a mejorar. Y lo más importante de todo, os espero aquí, de nuevo, en Garaje Hermético. Hasta pronto.